Ok, si con mis 3 videos anteriores ya te hiciste un experto en RetroArch, tienes todas tus consolas, todos tus ROMs, configuraste tus shaders favoritos y conoces todas las funciones que tienes para jugar, pero cuando juegas sientes que tus juegos se ven un poquito simples, como que les falta punch o algo más de flash. En los videos pasados, mucha gente me pidió que hablara de esta funcionalidad, y la verdad es que entiendo por qué. Los overlays, marcos, fondos, micas o superposiciones, o como quieras llamarles, hacen que luzca mucho más tu pantalla mientras juegas, y ayudan a aumentar esa nostalgia que tenemos por jugar. En este video vamos a ver qué son, cómo usarlos, cómo cambiarlos, cómo importar adicionales, incluso cómo hacer los tuyos. Y recuerda que esto aplica para cualquier versión de RetroArch. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. Cuando leemos de los overlays en internet, casi siempre hablan de estos como fondos o marcos para adornar la pantalla mientras juegas. La mayoría lo usa para eso, pero la realidad es que en RetroArch los overlays sirven para mucho más. Específicamente 2 funciones más. La primera es que pueden aplicar filtros simples como skylights o grids, similar a los shaders pero sin consumir tantos recursos, porque funcionan simplemente como una mica. O los puedes combinar con shaders si buscas una experiencia más vintage. Y en las versiones Touch de RetroArch también tiene la función de los controles virtuales. Para todos esos que no quieren usar un control. Monstruos. La verdad es que hasta yo los uso de vez en cuando. Pero si alguna vez las has visto, esto es un overlay. Y recuerda que solo puedes tener uno, así que tienes que escoger entre controles o fondos. Y RetroArch incluye varios, pero es relativamente fácil hacerlos, por lo que la comunidad se ha enfocado en hacer opciones para todos los gustos. Incluso puedes hacer los tuyos con algo de conocimiento técnico no tan avanzado. Muy bien, para empezar con las superposiciones, lo primero que tenemos que hacer es descargarlas. Simplemente en el menú principal vamos a Online Updater, Update Overlays. Ahora, antes de que lo hagas, si estás en Android y vas a querer cargar overlays adicionales a los que trae RetroArch, te recomiendo cambiar el directorio donde están, porque dependiendo de tu versión de Android es posible que no tengas acceso al directorio de instalación. Para esto, primero va al directorio de RetroArch que está accesible en la memoria principal del teléfono, donde pusimos las ROMs en el primer video, y crea una nueva carpeta llamada Overlays. Luego vamos a Settings y bajas hasta Directory. De ahí busca Overlays y cambia la carpeta a la que acabas de crear. Dentro de esta la escoges y selecciona Use this directory. Y ahora sí puedes descargar los overlays, y te los descarga en la carpeta a la que sí tienes acceso. El siguiente paso es activarlos, y es fácil. Si ya te mueves tranquilo en RetroArch no tendrás ningún problema. Simplemente cargamos un juego, y ya que estamos adentro vamos al Quick Menu, On-Screen Overlay, Display Overlay. Si no está encendido lo prendemos. Ahora te recomiendo desactivar la opción Hide Overlay in Menu para que puedas ver los que estás seleccionando. Si no, tienes que estar cerrando y abriendo el menú constantemente. Ahora vamos a Overlay Preset, y si estás en Android seguramente está seleccionado Neo RetroPath Clear. Seleccionamos y podemos navegar las carpetas. En la que estamos solo hay 2, Neo RetroPath Clear.cfg y Neo RetroPath.cfg, que son las opciones predeterminadas. Pero si damos clic en Parent Directory 2 veces, podemos ver todo lo que descargó RetroArch. Primero vemos rápido la de Effects. Esta tiene varias carpetas, y dentro de estas hay varios efectos como Scanlines, LCD Grids u otros patrones que tenían las teles de CRT. Incluso tenemos uno que replica el color verde del Game Boy. Si como en este caso no cubre la pantalla completa del juego, puedes activar Auto Scale Overlay y RetroArch se encarga de que ocupe toda la pantalla. Acuérdate que estas son simples micas, literal archivos PNG con manejo de transparencias para lograr los efectos. Si tienes problemas con shaders, igual estos efectos sí te funcionan. Experimenta a ver si te gusta alguno. Luego tenemos el directorio de gamepads. Todos estos son los pads virtuales, que además de adornar, sirven de control. Y aquí hay muchas opciones para cambiar los controles, como el DualShock, el del N64, Game Boy Advance y muchos más. Te recomiendo en especial la carpeta Flat, que son controles genéricos pero específicos por consola, lo cual ayuda en casos muy raros como el WonderSwan o el Neo Geo.
Si cuando pones alguno no queda bien alineado, que pasa principalmente con los que tienen imágenes y animación, igual que con los efectos, activa y desactiva Auto Scale Overlay hasta que se vean bien. Finalmente el resto de los directorios tienen bordes y configuraciones más extrañas, como el Portrait del Game Boy. Puedes irlos probando a ver si alguno te gusta. Como opciones adicionales, puedes hacer que se muestre o esconderlo si hay un control conectado, y en la mayoría puedes cambiar los tamaños. Ahora, seguramente no vas a querer usar el mismo fondo o control en todos los cores, así que tienes que guardar la configuración específica. Para esto, primero vamos a Settings, User Interface, y activamos Show Advanced Settings. Luego regresamos a Settings, Configuration, y nos aseguramos de que está activado Use Content Specific Core Options if available, y Load Override Files Automatically. Deben de estar activos, pero puede que cambie dependiendo de tu versión. Ahora puedes regresar al Quick Menu del Core y seleccionar Overrides, Save Core Overrides. Y la siguiente vez que pones un juego con este core, se debe de cargar el overlay automáticamente. Y también, si quieres que el overlay sea específico para este juego, como en el caso de las maquinitas, simplemente seleccionas Overrides, Save Game Overrides, y solo se cargará con el juego que estás jugando en ese momento. Y con esto, ya puedes explorar todos los bordes que tiene RetroArch, pero no son muchos y tal vez no encuentras lo que buscas. Afortunadamente hacerlos es fácil, y esto ha creado una gran comunidad de personas que comparten sus overlays por internet. Por ejemplo, tenemos esta página con muchos overlays con temas específicos por consola, y esta con temas específicos por arcade. O por qué no, temas específicos con CRTs. Voy a dejar las ligas en los comentarios. Para cargarlos es muy sencillo. Primero necesitas descargar los archivos. En caso de las consolas, la liga de descarga está al final del primer comentario. Esto nos descarga un archivo .zip, y en el caso de los arcade está en GitHub, por lo cual para descargarlos tenemos que ir a la raíz del repositorio, dar clic en Code y seleccionar Download Zip. Esto nos descarga todo el repositorio y ahora extraemos los zips. Ahora copiamos las carpetas con los overlays a nuestro teléfono. Y con eso ya los tenemos disponibles en la pantalla de carga. Simplemente vamos al directorio y las seleccionamos. Normalmente los overlays se tienen que adecuar a la pantalla de la consola. Si no, dependes de las opciones de la consola o de jugar con el scaling del video para que cuadren. Esto no es muy complicado. Ahora sí que tienes que decidir qué tanto mueves el overlay y qué tanto mueves la pantalla de la consola. Para ajustar el tamaño de la pantalla de la consola, vas a Settings, Video, Scaling y bajas ahora a Aspect Ratio. Y lo cambiamos a Custom. Ahora con Custom Aspect Ratio X y Y, podemos mover la pantalla y centrarla lo más posible. Ajústala a la esquina superior izquierda. Y con Width y Height, podemos cambiar el tamaño para que se ajuste perfectamente. Esto es mucho más lento de lo que estás viendo. Recuerda que la mayoría están pensadas para pantallas de 1080p, o con un aspect ratio de 16:9. Por ejemplo, este overlay para el Game Boy, si tenemos la opción de Auto Scale, la pantalla no será cuadrada como en la consola original. Ahora, no olvides guardar tus core overrides para que estas configuraciones apliquen solo a esta consola, o solo a este juego, como tú prefieras. Para finalizar, vamos a ver cómo crear tus propios fondos. No me voy a meter mucho a detalle, solo para que sepas más o menos cómo funciona. En general, son simplemente una imagen PNG y un archivo CFG. En RetroArch, puedes encontrar unos templates en el directorio de presets. Estos los puedes abrir con un programa llamado Overlay Editor. La liga para su descarga está abajo. Y es un programa muy simple, no tiene un instalador, simplemente lo descomprimes y lo ejecutas. Y puedes abrir cualquiera de los archivos .cfg y empezar a modificarlo. Recuerda cambiar la resolución al tamaño de tu pantalla. Si quieres agregar botones, simplemente agregas objetos y puedes cambiar su tamaño y mucho más. Y puedes ver el video que tengo en las ligas, que es un tutorial completo de cómo usarlo. Espero que te haya gustado el video.
Y no olvides suscribirte porque pronto vamos a ver RetroArch en PC, con emulación de GameCube, Wii, PlayStation 2, MAME y mucho más. Y no olvides darle like al video. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de Zerotech.